Bueno, la anterior clase estábamos viendo que qué es lo que ocurre cuando mezclamos lo que es hielo con lo que es agua líquida. O también de esto puede haber otra variante de lo que es este mismo hielo con algún otro compuesto que sea caliente, o también puede ser la mezcla de un compuesto que sea caliente con lo que es el agua líquida, ¿no? Entonces estábamos viendo que aquí ahora, para poder trabajar esto, nosotros teníamos lo siguiente, que para el inciso A me pedía calcular cuál es la temperatura final en el sistema. Entonces vamos a ir viendo esto. Mencionaba, para poder hacer estos problemas, vamos a recurrir a lo que son dos fórmulas, ¿no? Por una parte, lo que tenemos es el cambio de entalpía, que es igual a masa por capacidad calorífica a presión constante, temperatura final menos temperatura inicial. Por otro lado está el cambio de entalpía igual a la masa, ¿no? Por el cambio de entalpía, ya sea de fusión o de vaporización, dependiendo al tipo de situación que estemos analizando. Estas ecuaciones químicas, estas transformaciones termodinámicas, llevarlas a lo que es esta ecuación. ¿Cómo vamos a hacer? Cada una de estas transformaciones va a tener un determinado cambio de entalpía. Y vamos a empezar a... Aquí lo que tenemos que analizar es primeramente qué elemento está ganando calor y qué elemento está perdiendo calor. Y como nosotros bien sabemos, el compuesto que tenga mayor temperatura es aquel que va a perder calor, y el compuesto que tenga menor temperatura va a ganar calor. Entonces, por una parte, el agua líquida va a perder calor. Y entonces vamos a ver meramente lo que es para esto el calor perdido. El calor perdido, ¿a qué va a ser igual? Entonces tenemos aquí que solo tenemos una ecuación de transformación termodinámica. Entonces solo vamos a tener un cálculo para este compuesto, que en este caso va a ser la masa del líquido multiplicado por la capacidad calorífica a presión constante del líquido, multiplicado por la temperatura final, que llega a ser la temperatura de equilibrio, esto menos la temperatura inicial, ¿no? Que llegan a ser los 40 grados centígrados, ¿ya? Por una parte tenemos que ese va a ser el calor perdido. Ahora, para considerar lo que va a ser el calor ganado, lo voy a simplificar como QG, calor ganado. ¿A qué va a ser igual esto? Analizamos cada una de las transformaciones. ¿Cuál es mi primera transformación? Tengo primeramente estado sólido, ¿no? Tengo estado sólido. Entonces, la masa de sólido, esto multiplicado por la capacidad calorífica a presión constante del multiplicado por lo que va a ser la temperatura final, que en este caso, ¿cuál va a ser la temperatura de fusión del hielo? Entonces va a ser la temperatura de fusión del hielo menos la temperatura inicial o la temperatura inicial del hielo o la temperatura inicial del sólido, ¿no? Esto más ¿qué? Vamos a la siguiente ecuación termodinámica. Tenemos aquí que tenemos esto, lo que siempre tenemos que analizar aparte, siempre tenemos que iniciar el análisis en esta parte. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte para la segunda ecuación? Tenemos que una determinada masa de hielo se va a fundir, ¿no? O se va a convertir en agua líquida. Entonces, aquí hay un cambio de estado, ¿verdad? De sólido está pasando a líquido, ¿no? Más la cantidad de masa que se funde multiplicado por la capacidad calorífica a presión constante. Pero ahora, ¿en qué estado? Como estamos aquí considerando lo que es un cambio de estado, entonces aquí va a ser multiplicado por el cambio de entalpía de fusión del hielo, ¿no? El cambio de entalpía de fusión del hielo. Entonces, la masa que se funde o que se transforma en hielo, ¿no? Esto para esta ecuación que es de cambio de estado. Ahora, esto va a ser más. Vamos a la siguiente ecuación termodinámica. Tenemos que esa masa que se ha fundido, no hay cambio de estado, ¿verdad? Como no hay cambio de estado, entonces la masa que se ha fundido, va a ser igual por la capacidad calorífica a presión constante ¿de qué? De la masa que se ha fundido. Y como se ha fundido, está en estado
líquido. Entonces aquí va a ser la capacidad calorífica. Vamos nuevamente. ¿Cuál es mi temperatura al final? La temperatura de equilibrio. Entonces tenemos aquí que esto va a ser la temperatura de equilibrio, la temperatura de 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión del hielo. Entonces esta es la temperatura de fusión del hielo. Ahora bien, vamos a ir reemplazando valores. Vamos a ir reemplazando valores. Primero vamos a identificar qué datos tengo, qué datos tenemos, ¿no? Lo que tenemos, entonces, ¿qué va a ser? Tenemos la masa del líquido, sí, del agua líquido tenemos, es 120 gramos. Sí, tenemos. Tenemos que es el CP del líquido. La temperatura de equilibrio es lo que no tenemos. Tenemos la masa de sólidos y tenemos CP del sólido, sí. Tenemos la temperatura de fusión, también tenemos, sabemos cuánto es. Tenemos la temperatura inicial del hielo, también tenemos. Tenemos la cantidad de masa que se funde, no sabemos qué masa del hielo se va a fundir. Luego tenemos el cambio de entalpía de fusión, eso también tenemos. La masa que se funde es lo que no tenemos, esto tenemos. La temperatura de equilibrio tampoco tenemos. Y tenemos la temperatura de fusión del hielo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí yo tengo una y tengo dos incógnitas. Primero, la temperatura de equilibrio y la masa de hielo que se va a fundir o va a pasar a estado sólido, a estado líquido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aparte de eso, tenemos otras dos incógnitas más. No sabemos cuánto vale el calor perdido, tampoco sabemos cuánto va a valer el calor ganado. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que tenemos cuatro incógnitas en total. Entonces, para poder simplificar lo que son estas incógnitas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos tres ecuaciones, ¿no? Tenemos una ecuación aquí, que el calor perdido es igual al calor ganado. Tenemos una ecuación de aquí del calor perdido y tenemos una ecuación de lo que es el calor ganado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tipo de casos? En este tipo de casos, nosotros vamos a hacer una hipótesis. Vamos a hacer una hipótesis. ¿En qué va a consistir? Por una parte, podemos decir lo siguiente. A la masa que se ha fundido o la masa que se ha convertido en líquido va a ser igual a la mitad del hielo, ¿no? Es decir, la mitad del hielo ha pasado a estado líquido. Eso es por una parte. O podemos decir cualquier cantidad, ¿no? La tercera parte del sólido se ha convertido en líquido o un 75% se ha convertido en líquido. Esto es una de las opciones que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es la otra? La otra es hacer una hipótesis en lo que es mi temperatura de equilibrio, una temperatura de equilibrio, ¿ya? ¿Cuál más o menos puede ser mi punto de equilibrio? Pues voy a mis datos. Tengo mi hielo que está a menos 5 grados centígrados y tengo también lo que es el agua líquida a 40 grados centígrados. Entonces yo puedo decir más o menos cuál es mi punto de equilibrio, ¿no? Puede ser una alternativa que se puede dar a esto es que comúnmente lo que se considera es que esto va a ser de 0 grados centígrados. También puedes considerar 5 grados centígrados, también 10 grados centígrados. Entonces, hay que también ser certeros con nuestra hipótesis, ya que según a esto nosotros vamos a poder hacer el análisis. Entonces, yo voy a decir que el punto de equilibrio va a ser lo más común. A ver qué podemos decir. ¿Cuánto puede ser ahora? Considerable, ¿no? Entonces yo puedo decir que mi punto de equilibrio va a ser 10 grados centígrados. Yo puedo decir que este va a ser mi punto de equilibrio, mi temperatura de equilibrio. Puedo decir también que va a ser 0, también puedo decir, ¿no? Y también puedo decir que va a ser 5, puede ser 4. La cosa es que esté dentro del rango admisible y de manera lógica pensemos, ¿cuál puede ser la temperatura de equilibrio? Ahora bien, con ese análisis entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a ir reemplazando todo esto en la ecuación de el calor perdido es igual al calor ganado, ¿no? Menos menos el calor perdido es igual a el calor ganado. Esto dentro del sistema. Ahora bien, vamos a ver. El calor perdido, ¿a qué es igual el calor perdido? Va a ser igual a menos. Uy, mucho que está mi menos. Entonces esto va a ser igual a menos la masa de líquido. ¿Cuánto es la masa de líquido? 120 gramos. Entonces va a ser 120 gramos. Multiplicado por el CP del líquido, ¿no? Según esto es el CP del líquido. La capacidad calorífica es 4,18
joule por cada grado centígrado, ¿ya? Esto es para el agua. Por la temperatura final. La temperatura final. Según esto, esa es la temperatura, hemos dicho que va a ser 10 grados centígrados. Esto menos la temperatura inicial del líquido, que según esto va a ser 40 grados centígrados, ¿no? Va a ser 40 grados centígrados. Entonces, ¿esto va a ser igual a qué? Va a ser igual entonces al calor. ¿Cuánta masa de hielo tenemos? Tenemos 20 gramos. Tenemos 20 gramos. 20 gramos. Por el CP del hielo, ¿no? El CP del hielo. El CP del hielo, ¿no? El CP del hielo es 2,09 joule por cada grado centígrado. Esto multiplicado por lo que va a ser mi temperatura final es la temperatura de fusión. Entonces la temperatura de fusión es de 0 grados centígrados. Esto menos la temperatura inicial del sólido, grados centígrados, ¿no? Es de menos 5 grados centígrados. Ya. Esto más la masa que se funde. No sabemos cuánto es la masa que se funde, ¿verdad? Entonces yo voy a decir más la masa que se funde multiplicado por el cambio de entalpía de fusión. Cambio de entalpía de fusión. Joule por cada gramo, ¿no? Esto quiere decir que por cada gramo de hielo que se transforme en líquido, yo necesito 334 joules de energía. Esto más la masa que, ¿no? Más la masa que se funde por el CP del líquido, que va a ser por 4,18 joule por cada grado centígrado. Y esto multiplicado por la temperatura final, que según esto es la temperatura de equilibrio, y hemos dicho que va a ser 10 grados centígrados. Esto menos la temperatura de fusión del hielo, que va a ser 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. Esto está raro, parece igual. Entonces, aquí, ¿qué podemos obtener nosotros? Podemos obtener lo siguiente, que la masa que se funde, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 120 multiplicado por 4,18 multiplicado por 10 menos 30, no, menos 40, ¿no? Menos 40. 10 menos 40. Esto, ¿cómo es esto? Esto menos 20 por 2,09 por 0, menos por menos va a dar más 5 grados centígrados. Todo esto dividido entre 334 más 4,18 por 10 menos 0, ¿no? Por 10 menos 0. Ahora bien, despejando, ¿no? Aquí se va a factorizar más a la masa que se funde, esto va a pasar a restar, etcétera. Entonces, según este cálculo, ¿cuánta masa del hielo se va a fundir? ¿Me lo pueden hacer ese cálculo, por favor? $39.49 gramos. 39. Sí. 39, ¿no? $39.49. 39,49 gramos. Ucha. Ahora, ¿cómo saber que nuestra hipótesis, si la hipótesis es correcta, aquí el valor nos tiene que dar algo coherente, nos tiene que dar un valor coherente. Con una temperatura de equilibrio de 10 grados centígrados, obtenemos una masa de 39,49 gramos. Tenemos solo 20 gramos. Tenemos solo 20 gramos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que nuestra hipótesis era incorrecta. Ahora, yo voy a decir entonces que mi temperatura de equilibrio no sea esta, sea otra. ¿Cuál podemos asumir ahora? A ver, ¿cuál podemos asumir ahora? Ya digamos que mi temperatura de equilibrio sea 0 grados centígrados. Entonces, prácticamente la masa que se funde llegaría a ser igual a menos 120 por 4,18
de 0 menos 40, esto menos 20 por 2,09 por 0 más 5, esto no se va a cambiar, dividido entre 334 más 4,18 de 0 menos 0, y esto va a volar, se va a volver 0. Cambiando entonces la temperatura de equilibrio, ¿cuánto sale entonces esto? ¿Cuánto sale este cálculo, por favor? Cincuenta y 59.45. 59,40 mayor. 59,40, pues está bien el resultado. Ahora, a ver, hay que incrementar, pues no es ni 0, ni 5, ni 10. A ver, digamos que la temperatura de equilibrio, a ver, sea 20, a ver. La temperatura de equilibrio sea 20 grados centígrados. Entonces aquí va a ser la masa que se funde, menos 120 por menos 40, menos 20 por 2,09 por 0 más 5, y esto dividido entre 334 más 4,18 multiplicado por 20 menos 0. A ver, con la temperatura de equilibrio de 20, a ver, ¿cuánto sale? Con ese cambio, chicos, ¿cuánto sale? 23.52. Ay, no manches, sigue faltando. 23,52. Uh, Porque lógicamente lleva la masa que tenemos a la masa del hielo. Está haciendo sufrir este punto de equilibrio, che. Ya, entonces, a temperatura de equilibrio, a ver, para 30 grados centígrados, a ver, chicos, ¿cuánto sale directamente? ¿Cuánto sale para 30? 10.46. Ya, es 10,46 gramos. Este valor es lógico, este valor sí tiene sentido, entonces podemos tomar este valor. Entonces, con la hipótesis de que la temperatura es de 30 grados centígrados, entonces la masa que se funde, que se convierte en líquido, va a ser de 10,46. Esto sí es lógico, ¿no? De los 20 gramos que tenemos, 10,46 va a convertirse en lo que va a ser, eh, en lo que va a ser laboratorio. El laboratorio igual puede presentarse, ¿no? Lo mismo. ¿Qué es lo que puede cambiar aquí? Aquí lo que puede aumentarse en la parte del laboratorio es en el calor ganado. En el calor ganado, ¿qué tenemos que considerar para la parte del laboratorio? Tenemos que considerar lo que es la capacidad calorífica del calorímetro, que el ingeniero lo puede colocar como pi, aunque creo que este semestre la ha cambiado a C minúscula, creo que la ha cambiado así. Va a ser la capacidad calorífica del calorímetro multiplicado por la temperatura de equilibrio. Sí, la temperatura de equilibrio, esto menos la temperatura inicial, que comúnmente esa temperatura inicial yo lo puedo considerar lo que es la temperatura del agua líquida, ¿ya? Eso se puede pensar para la parte del laboratorio. Uy. O también suele dar el ingeniero en otros casos, o si no da la temperatura inicial, entonces ahora bien, ya que tenemos la respuesta que para el inciso A, ¿qué decimos? Decimos, ¿no? La temperatura de equilibrio es igual a 30 grados centígrados. ¿Y qué fases van a existir? Va a existir fase líquido, porque obviamente el líquido no se va a convertir en hielo, en vapor, nada. Y también va a haber una fase sólida, ¿no? Un líquido y una parte sólida, porque prácticamente de los 20 gramos de hielo solo se han fundido 10,46. El resto sigue como hielo sólido. Ahora vamos a el inciso B. El inciso B lo que me pedía era el cambio de entropía para todo el proceso. Entonces, lo que tenemos que hallar ahora, para cada una de estas ecuaciones termodinámicas. Entonces, hay que hallar un cambio de entropía para esto, para esto, para esto, para esto, y al fin, lo que llegaría a ser para el hielo. Pero de manera general, nosotros recordemos que el cambio de entropía
Se puede calcular como la masa multiplicado por la capacidad calorífica a presión constante multiplicado por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial, ¿verdad? Esto es lo que hemos visto nosotros. Ay. Ya. Entonces vamos a iniciar ahora con el cálculo, que vamos a ver ahora el cambio de entropía para el primer proceso. ¿A qué va a ser igual? Hielo. Vamos a iniciar con el hielo. Tenemos el hielo, ¿no? A la masa del sólido. Uy. Esto va a ser entonces a la masa del sólido o a la masa del hielo multiplicado por la capacidad calorífica del sólido multiplicado por el logaritmo de la temperatura final, que como ya hemos visto la temperatura final es la fusión o la temperatura de fusión del hielo. Entonces va a ser la temperatura de fusión dividido entre la temperatura inicial, que llegaría a ser la temperatura del hielo o del sólido. Entonces tenemos una masa de sólido que va a ser de 20 gramos por el Cp del sólido, que es 2,09 Joule por cada grado centígrado. O directamente lo podemos poner aquí grado Kelvin, ¿ya? A ver, aquí tenemos un grado Kelvin. Entonces, algunos se preguntarán, pero ¿no afectará ya que arriba hemos usado grado centígrado? Para muchos problemas, aquí, para transformar de grado Kelvin a grado centígrado, esto directamente es la transformación, ¿no? Para estos casos, un joule por cada gramo grado centígrado va a ser igual a decir joule por cada gramo grado Kelvin, ¿ya? Ya que se trabaja bajo una misma línea de acción y prácticamente si transformamos nosotros esto, va a salir lo mismo, ¿ya? Va a salir lo mismo. Bien, vamos a transformar a los Kelvin y esto multiplicado por el logaritmo natural de la temperatura de fusión, que es 0 grados centígrados, y recordemos que eso tiene que estar en grados Kelvin, entonces va a ser 273,15 dividido entre la temperatura del sólido, que era menos 5, y a esto le sumamos 273,15 para transformarlo a lo que va a ser grado Kelvin. Entonces, ¿cuánto sale este valorcito, por favor? 20,09. 0,77. Gracias, 0,77. Entonces, esto me está diciendo que para que ocurra este cambio, para que el hielo se caliente desde menos 5 a 0 grados centígrados, tiene que haber lo que es un ordenamiento molecular. Y para eso necesitamos 0,77 joules por cada grado Kelvin. Vamos por el cambio de entropía 2. Entonces, el cambio de entropía 2. Aquí estamos viendo que para el cambio simple, ¿no? En este caso va a ser la masa que se está fundiendo multiplicado por el cambio de entalpía de fusión, en este caso, dividido entre la temperatura de fusión del hielo. Y recordar, ¿no? Hay que analizar, ¿el compuesto está ganando o está perdiendo calor? Como está pasando de hielo, está pasando a líquido, tiene que ganar calor. Entonces, esto va a ser positivo. Entonces, tenemos la masa que se funde, es lo que hemos hallado, que es de 10,46 gramos, multiplicado por el cambio de entalpía de fusión, que era 334 joule por cada gramo. Y esto dividido entre la temperatura de fusión, que es 273,15 grados Kelvin. Entonces, ¿cuánto sale ese valor, por favor? $12,79. Gracias, 12,79. Y aquí tenemos lo mismo, excelente. Ahora bien, vamos al cambio de entropía 3, al cambio de entropía 3. Esta ecuación, no estamos en esta ecuación. Entonces tenemos que ahora vamos a trabajar desde la temperatura de fusión a la temperatura de equilibrio. Y esto está en estado líquido y es la masa que se funde. Entonces a partir de eso, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que el cambio de entropía 3 va a ser igual a la masa que se ha fundido multiplicado por el logaritmo de la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, dividida entre la temperatura inicial, que llegaría a ser la temperatura de fusión del hielo. Entonces, la masa que se funde es de 10,46 gramos por el Cp del líquido, que es 4,18 gramos por cada... ¿cómo es esto? No. Es Joule. Ya me estaba volando. Joule por cada grado Kelvin, ¿no? Multiplicado por el logaritmo de la temperatura de equilibrio, que esto era
30 grados centígrados, sorpresivamente. 30 más 273,15 dividido entre la temperatura inicial, que es 2. ¿Cuánto sale entonces este valor, por favor? 4.56. Ahora bien, vamos por el otro lado. Ahora tenemos lo que es el cambio de entropía 4. Cambio de entropía 4. Vamos directamente la temperatura de equilibrio. Tenemos 120 gramos y ya. Entonces, ahora, ¿qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la masa del líquido multiplicado por el Cp del líquido multiplicado por el logaritmo de la temperatura final, que llegaría a ser la temperatura de equilibrio dividida entre la temperatura inicial del líquido. Igual, ¿no? 120 gramos por 4,18. Esto va a ser joule, gramo, grado, Kelvin. Esto multiplicado por lo que va a ser el logaritmo de la temperatura de equilibrio, que es 30 más 273,15, dividido entre la temperatura del líquido, que era 40 más 273,15. ¿Cuánto sale este valorcito, por favor? Menos 16.28. 16,28. Ahora, para hallar lo que es el cambio de entropía total, simple, ¿no? Hay que sumar. Hay que sumar los valores que hemos obtenido. Tenemos de 0,77, esto más el cambio de entropía 2, que era 12,79, más 4,56 y menos 16,28. ¿Cuánto sale este valor, por favor? 1.84. 1,84. Esto está en Joule por cada grado Kelvin. Entonces, como estamos obteniendo un valor positivo, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo que dentro de la mezcla ha habido mayor ordenamiento molecular que desorden. Ah, no, ¿cómo estamos? Estamos mal. No, estamos mal. Cuando es positivo es desorden. Cuando es negativo es ordenamiento molecular. Ya, cuando es positivo, ¿qué es lo que hemos visto? Que quiere decir que hay un mayor desorden molecular, ¿no? Cuando es positivo. Ya, muchos me confunden eso. Cuando es positivo, hay desorden molecular. Cuando es negativo, hay orden molecular. Hace confundir eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta de este problema? Bueno, viendo que no hay preguntas, no hay consultas, entonces vamos a seguir al siguiente problema. Entonces, continuemos. Este problema dice, el mineral del yacimiento del Mutún contiene en mayor proporción trióxido férrico, sólido, y es posible su reducción con gas metano a temperaturas elevadas y presión constante. Según esta ecuación, a partir de la siguiente información a 25 grados centígrados, calcular el delta S de la reacción, y aquí me da los datos, ¿no? Inciso B, el delta S de la reacción a 1000 grados. ¿Ya? Bien, entonces de manera general lo que cambia de entropía para va a ser igual. Va a ser igual a las de los cambios dentro de los menos la suma de los reactivos y estándar. Esto, ahora bien, vamos al problema. Igual a las de los coeficientes de los productos por sus entalpías estándar de formación. Coeficiente de 8 múltiplo 27,30. Esto más el coeficiente multiplicado por 13, el coeficiente de entropía de formación del agua, que es 200. Esto me dice la sumatoria de los coeficientes de los reactivos por 4, que es 37, más 3, que es el coeficiente del metano, que va a ser 100. Entonces, con esto ya tendríamos lo que es reacción. Entonces, ¿cuánto sale?
1081.03. 1081 por cada grado Kelvin. Ahora bien, este valor que hemos obtenido es el cambio de entropía en condiciones estándar, ¿no? Todos los datos que siempre me den en este tipo de situaciones, me da CP y me da la entropía de formación, siempre va a ser en condiciones estándar, es decir, a una atmósfera y a 25 grados centígrados. Esto entonces será la solución al inciso B, que me pida ya los datos. Entonces, ¿qué es lo que primero podemos hacer o a dónde podemos partir? En este caso, a ver, mucho de lo que es, che. Ya. Prácticamente para el cambio de entropía, como hemos visto para el cambio de entalpía a una temperatura diferente, hemos usado para ese caso la ecuación de Kirchhoff, ¿no? En este caso vamos a usar una ecuación similar que se adecua prácticamente a este caso del cambio de entropía a una temperatura diferente al estándar. Entonces vamos a decir lo siguiente, el cambio de entropía a una temperatura de entropía estándar es más la temperatura diferencial de T. Esto es de manera general, pero como el ingeniero no se ve CP en función de la temperatura, nosotros lo que vamos a hacer es usar más CP o delta CP, más bien dicho, la temperatura final, es decir, la temperatura T, dividido entre la temperatura, los 98,15 grados. Para hallar lo que es el cambio de entropía a 1000 grados centígrados, lo que yo necesito primeramente es mi delta Cp. Y como recordarán, el delta Cp, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria, nuevamente, el Cp de sumatoria del coeficiente por el Cp. Bien, pues hallamos este delta Cp ahora. Hallamos este delta Cp. Delta Cp, ¿a qué va a ser igual? Vamos a ver, tenemos 8 para el hierro, 8 para el hierro. Entonces vamos a abrir corchero. ¿Cuánto es el Cp del hierro? Es de 25,10. Más 3, que es el coeficiente del dióxido por su Cp, que es 37 por 37 por su Cp. 6 por 33,58. 33,58. De cada óxido férrico, 80. Entonces va a ser 4 más, que es el metano, va a ser 3 por 35,31. 3 por 35,31. Entonces, ¿cuánto sale este valor, por favor? Menos 7,52. Menos 7,52. Esto está en Joule por cada mol, grado Kelvin. Ya. Bien, ahora podemos reemplazar, ¿no? Podemos hallar ahora el delta S a 1000 grados centígrados, a 1000 grados centígrados. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la entropía estándar, que va a ser de 1081,03. Entonces esto va a ser esto en Joule por cada grado Kelvin. Esto más el delta Cp, pero este delta Cp es de menos 7,52. Esto en Joule por cada mol grado Kelvin. Entonces, a modo de eliminar este mol, porque si se dan cuenta, no se va a poder sumar, lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente. Yo lo puedo multiplicar por un mol. Voy a asumir que estoy considerando para un mol de sustancia. Esto multiplicado por lo que va a ser el logaritmo de la temperatura final, que van a ser 1273. Eso tiene que estar en grados Kelvin, recuerden, siempre tiene que estar en grados Kelvin. Dividido entre la temperatura estándar, que es 298,15 grados Kelvin. Entonces, ¿cuánto sale ese valor, por favor? El delta S a 1000 grados centígrados. 1070.11. Gracias. 1070,11. Esto está en grados Kelvin. 1076. ¿What? 1070,11, 1076,27. Estamos en discusión ahora. ¿Cuál será? Ya, 1070 lo dejaremos. 1070 lo dejaremos entonces. De esta manera es como se halla lo que es el delta S a una temperatura diferente a la temperatura estándar. Bien, ahora lo que les quiero preguntar es esto, de casualidad con el ingeniero, ¿han resuelto lo que es su primer parcial?
No auxiliar. Ya, vamos a resolver conmigo hasta este. Esto es otra cosa. Es lo mismo, he copiado dos veces accidentalmente. Entonces, lo que me han pasado han sido 3 preguntas. Creo que su examen solo eran 3 preguntas a lo que me han explicado. Creo que se pasó del INGE. 3 preguntas no sabe dar el INGE, ¿qué habrá pasado? 4 o 5 suele dar. ¿De qué? La primera pregunta era esto. Un frasco abierto contiene a 20 grados centígrados y una atmósfera. Contiene aire a 20 grados centígrados y una atmósfera. Calcúlese la temperatura a la cual debe calentarse el frasco para expulsar 1/4 del aire que contiene. Vamos a resolver lo que es este primerito. Vamos a hacer su examen y eso va a ser la clase de hoy. Vamos a ver el primerito, que prácticamente había que aplicar lo que son leyes de los gases. Sin embargo, había que hacer un ligero ajuste. Esto más que todo se ve en química general, ¿no? Química general. Y es raro que haya preguntado así, no suele preguntar así el ingeniero. ¿Qué le habrá dado este semestre? Bien, nosotros sabemos que si despejamos lo que es la constante R, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a presión 1, volumen 1, dividido entre número de moles 1 multiplicado por la temperatura inicial. Si analizamos dos estados, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a una presión 2, volumen 2, dividido entre un número de moles 2, multiplicado por la temperatura 2. Entonces, según este problema, ¿qué me está diciendo? Calcúlese la temperatura a la cual debe calentarse el frasco para expulsar 1/4 del aire que contiene. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Aquí también ya podemos interpretar, ¿no? Me dice un frasco abierto. Entonces, como el frasco está abierto, ¿qué voy a considerar yo? Yo voy a considerar que se va a mantener lo que es una presión constante, una presión constante. Ahora, como tenemos un frasco, también se va a mantener lo que es este volumen constante. Y al final, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar esto de este modo. Va a ser 1, esto va a ser igual a ¿qué? A número de moles 2 por temperatura 2. Ahora bien, me está pidiendo ya, calcules la temperatura a la cual debe calentarse el frasco. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar esta temperatura. Incógnitas más tenemos. El número de moles inicial no sabemos. La temperatura, esto no sabemos. La temperatura inicial sí sabemos. El número de moles final tampoco sabemos. Pero ¿qué me está diciendo? Hay que expulsar, y escuchen esto, hay que expulsar 1/4 del aire que contiene. Entonces, si el frasco está liberando 1/4 del gas que contiene, ¿a qué va a ser igual mi número de moles? 2. Va a ser a lo que se va a quedar dentro del frasco. Entonces, como vamos a considerar lo que se va a quedar dentro del frasco, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 3/4 del número de moles inicial, o del número de moles 1, ¿no? O del número de moles 1. O del número de moles 1, ¿no? Con todo esto, entonces, ya se puede hallar lo que es la temperatura 2. ¿Esto qué va a ser igual? Iba a ser igual a el número de moles 1. ¡Ay! Está chueco. ¿Qué pasó? Número de moles 1 multiplicado por la temperatura inicial, que es 20 grados centígrados. Pero recordemos que siempre tenemos que trabajar en grados Kelvin, así que hay 293. 293, tiene que ser esto. 293. 293,15. Y esto dividido entre el número de moles final, si despejamos de aquí. Y eso va a ser a 3/4 del número de moles inicial. Y como podemos ver aquí, se va a simplificar el número de moles inicial con número de moles inicial. ¿Y cuánto sale ese valor, por favor? 293,15 entre 3/4. $390.87. Exacto, ahora sí se hemos obtenido el mismo resultado. Entonces, de esta manera había que hacer el ejercicio. ¿Estaba cortito? Sí, estaba cortito. Tal vez un poco de razonamiento aquí se les ha podido pasar a los que no han podido hacer bien el problema, porque sí, estos problemas son más de razonamiento. Y raro que preguntes si el Inge, la verdad, me ha sorprendido esta pregunta. No sabe preguntar así. Me parece muy raro. Me parece muy raro. Bien, vamos al problema 2 entonces. El problema 2, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo calcular el trabajo en calorías realizado por el proceso de expansión adiabática de 8 gramos de oxígeno a 27 grados centígrados y 10 atmósferas, cuando la presión final es de
una atmósfera. Esto era así, no era expansión isobárica. Ya me estoy riendo, che. O es que había una pregunta más. A ver. Ya me he hecho dudar. Está bien, chicos, la pregunta así como está en la pantalla, el 2. Así estaba en su examen. Ujú. O no se acuerda. A ver, vamos a ver si se puede trabajar así, che. Creo que hay algún error. A ver, vamos a ver. Entonces, tenemos que esto es un proceso de expansión adiabática. Y como no me dice nada, asumimos que es una expansión adiabática reversible, ¿no? Es una expansión adiabática reversible. Ahora bien, tenemos una masa. Sí, aquí está bien. Ah, ya está bien. Nos vamos a seguir trabajando. Tenemos aquí una masa de 8 gramos. Luego tenemos, a ver, de 8 gramos de oxígeno a la temperatura de, esto llegaría a ser una temperatura inicial, ¿no? Una temperatura 1. Y a una presión inicial de, ahora sí que me está pidiendo. Me está pidiendo hallar el trabajo en calorías cuando la presión final, entonces, ¿qué me está dando? Me está dando lo que es mi presión 2, va a ser igual a una atmósfera, va a ser igual a una atmósfera. Ahora bien, aquí, ¿qué podemos hacer ahora? Uy, está frecadito nomás. Bien, sigamos. Recordemos lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que para un proceso adiabático, el calor va a ser igual a cero. Entonces sabemos nosotros que el calor va a ser igual a el cambio, no, si el calor va a ser igual a el calor. Entonces, aquí sabemos nosotros que el cambio de energía interna va a ser igual al trabajo, ¿no? Va a ser igual al trabajo. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente se hacía en esta parte? Nosotros lo que hacíamos es lo siguiente, ¿no? Para un proceso adiabático, decíamos que el cambio de energía interna va a ser igual a el número de moles CB, temperatura final menos la temperatura inicial. Pero ahora lo que tenemos que trabajar es con la situación de lo que va a ser el trabajo. Tenemos que hallar cuánto va a ser ese trabajo. No sabemos cuánto es ese valor. Vamos a ver. Podemos hallar lo que es, ¿no? El número de moles para lo que es 8 gramos. Tenemos ese dato. La capacidad calorífica a volumen y a presión constante. Como estamos trabajando con lo que va a ser el gas oxígeno y solo tiene átomos de oxígeno, ¿no? La capacidad calorífica a volumen constante va a ser igual a 3 medios de R. Y la capacidad calorífica a presión constante va a ser a 5 medios de la temperatura final. Esa es la situación ahorita. O podemos trabajar también con el trabajo. No, con el trabajo igual necesitamos lo que es las temperaturas. Igual necesitamos lo que es las temperaturas. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir ahora? Nosotros podemos decir lo siguiente. A ver. Para un proceso de lo que va a ser adiabático, exacto con la ley de Poisson, ¿no ven? Tenemos relaciones para lo que es esta parte. Tenemos también relaciones para lo que va a ser esta parte, ¿no? Sabemos nosotros que prácticamente la temperatura 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el número de moles, no. Va a ser igual a el número de moles por lo que va a ser, por lo que va a ser, ¿qué es esto? Por lo que va a ser el volumen inicial, no, ay, estoy rayando yo nomás. Ya creo que ya estoy cansado. Entonces, ¿qué va a ser igual a esto? Sabemos que esto va a ser igual a la presión 1. Presión 2 diré. Volumen 2, número de moles por la constante R. Ahora bien, nuevamente se presenta la situación de que no tenemos lo que es el volumen 2. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Como dicen en el chat, lo que podemos hacer es utilizar lo que es la ley de Poisson, ¿no? De la ley de Poisson se han derivado. Ay, ya, yo me estoy rayando nomás, ya, yo me estoy rayando. Sé que inventar un procedimiento que no existe. Tiene razón su compañera, podemos usar la ley de Poisson. A ver, chicos, ¿alguien se acuerda cuál es la relación de Poisson para temperatura y presión?
¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto es? ¿Cuál es la relación? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo es? ¿Cómo es, chicos? ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual la relación para temperatura y para temperatura y presión? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo anda ese examen? Ya preocupan. Dividido entre la temperatura final, dividido entre la presión inicial, todo esto elevado a lo que va a ser el valor de gamma dividido entre gamma, ¿no? Esta es la ecuación que nosotros habíamos visto para lo que es un proceso diabático relacionando lo que es temperatura y presión. Y de aquí podemos hallar, ¿no? Lo que es la temperatura 2. De aquí podríamos hallar lo que es la temperatura 2. Pero antes necesitamos E sobre CB. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a CR y esto va a ser igual a 5 tercios. Entonces, con esto nosotros ya podemos reemplazar el final, va a ser igual a la presión 2 o la presión final, que llega a ser de la temperatura inicial, que va a ser de 10 atmósferas. Todo esto elevado a lo que va a ser gamma, que es 5 tercios, menos 1, y eso dividido entre 5 tercios. Y esto, que es 27 grados centígrados, que va a ser 300,15 grados Kelvin. Me se confunde con general ahora. 300,15 grados Kelvin. ¿Cuánto sale entonces la temperatura final? 119,49. 119,49 grados Kelvin. Entonces, con esto ya podríamos hallar lo que es el valor del trabajo, ¿no? El trabajo entonces va a ser igual a delta U, y hasta que dividido entre 32 gramos por cada mol. Esto multiplicado por el CP que es 3 medios de R, 3 medios por 8,314 joule por cada mol grado Kelvin. Mucho te confundí con generador. Multiplicado por lo que va a ser la temperatura final, que va a ser 119,49, menos la temperatura inicial, que es de 300,15. Esto expresado en grados Kelvin. Entonces, ¿cuánto saldría el trabajo, por favor? Menos 563,25. Esto expresado en joules. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que como el trabajo es negativo, entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Decimos en primera instancia que el volumen final es mayor al inicial. ¿Y esto qué me está diciendo? Que es un proceso de expansión. Y cuando estamos trabajando con un proceso de expansión, entonces el sistema está realizando trabajo sobre el entorno. Ahora bien, había una pregunta más, pero yo supongo que en esa última pregunta todos deben tener 100 y voy a explicar ahorita por qué. Práctica termodinámica y termoquímica, ¿no? Como material para que estudien. Como material para que estudien, ¿no? A ver, creo que es aquí. Descartar. De termoquímica han debido ser bien, porque les he mandado resuelto aquí. ¿Dónde está? Esto debe ser. Aquí está. Esta pregunta entra a su examen, además a lo que me han enviado. Esta pregunta más, ¿no? Y también estaba esta pregunta en su práctica. Esta también se preguntaba en su práctica y también estaba aquí, ¿no? Ahí todo era ya tenían aquí lo mismo. Solo que en el examen a lo que he visto, solo les pedía ya a 25 grados centígrados, ¿no?
Ya no les pedía, ya era 260. Entonces aquí ya tenían el resultado y prácticamente era esto lo que tenían que hacer, esta parte de aquí. Esto tenían que hacer. Y al final salía, ¿cuánto sale? Ay, ¿cuánto sale ahora aquí? Sale menos 59,84, más o menos 60. Ese es el valor que se obtiene, ¿no? Pero entonces que les haya ido bien su examen, chicos. Esta pregunta ya tenían resuelta, solo era ver o tal vez repasar el material, ¿no? Esto sí ha repetido el ingeniero. Ha sido una suerte. Espero que les haya ido bien, pero chicos. Entonces, prácticamente eso sería todo por la clase del día de hoy. Vayan colocando nombrecitos, por favor, en el chat para la asistencia y nos vemos la siguiente semana. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Sí, tenía una duda sobre eh, el monoatómico, diatómico y poliatómico. A lo que estaba leyendo, un gas monoatómico es el que no se junta con otro átomo. Serían los gases nobles nomás. O no sé si me estoy equivocando. Bueno, un buen punto, un buen punto. Prácticamente de esa parte, no sé si es que habrá discusión, sinceramente, no sé si es que habrá discusión, porque igual he investigado cuando estaba estudiando. Al investigar, uno encuentra dos situaciones. La primera, justamente lo que tú dices, que un gas es monoatómico cuando solo tiene un átomo, ¿no? Así, sin importar de qué tipo sea. Es diatómico cuando tiene dos átomos. Según eso, este oxígeno gas sería diatómico, ¿no? Según eso sería diatómico. Pero tanto el ingeniero como algunas organizaciones, creo que todavía no se estandariza eso. Lo que se considera aquí, de hecho, es el tipo de átomo que está considerando, lo que tenemos que contar. Por ejemplo, sí es cierto, ¿no? El neón y otros gases nobles solo son monoatómicos, ¿no? Son monoatómicos, ya. Con eso no hay mucho lío. Pero ¿qué pasa con gas, oxígeno, gas, etcétera? Estos también son monoatómicos. Pero la pregunta es, ¿por qué son monoatómicos? Son monoatómicos porque solo tienen hidrógeno o solo tienen nitrógeno. Entonces, lo que el ingeniero maneja también maneja esto mismo, que, depende al número y tipo de átomo que tenga, ¿ya? Depende al número y tipo de átomo que tenga. Por ejemplo, tenemos lo que es el acetroátomos. Esto tendría que ser poliatómico, pero como tiene átomos de carbono y tiene de hidrógeno, tiene dos tipos de átomo. Entonces, veamos otro caso. Podemos ver el caso del cloroformo. No, creo que así no es el cloroformo. El cloroformo es, si no me equivoco, es CHCl3. Esto tiene 1, 2 más 3, tiene 5 átomos. Esto también tendría que ser poliatómico, ¿no? Pero consideramos el tipo de átomo. Tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos cloro. Entonces tenemos 3 atómicos o poliatómico. Desde el triatómico ya se considera poliatómico. ¿Se ha entendido la aclaración? Sí, sí, gracias. Ya, espero que se haya entendido, porque tal vez se repita, no sé, el ingeniero ya me hace dudar de lo que va a meter al examen. ¿Más preguntas, chicos? ¿Más dudas? ¿O eso sería todo? Bueno, viendo que no hay más preguntas, hasta aquí sería la clase del día de hoy y nos veríamos la siguiente semana, chicos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, hasta luego.